Domingo, septiembre 29. La boda de Caná. Lee Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. ¿Qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que le servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ver a Jesús realizar el milagro de convertir el agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. ¿Cómo no habría de ser esa una poderosa demostración de que él procedía en verdad de Dios? Probablemente no estaban hasta entonces preparados para entender quién era él realmente. Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Deuteronomio capítulo 6 versículo 22 y el capítulo 26 versículo 8. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue en cierto sentido su Salvador. Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y Mateo capítulo 17, versículo 5, y Hechos capítulo 7, versículo 37. Ese profeta era Jesús, y en Juan capítulo 2, Jesús realizó su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. El río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron en sangre. En Caná, Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. El agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación en los rituales judíos, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así al Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, lo sorprendió la calidad de la bebida, y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habían dejado lo mejor para el final. El término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Ver el Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día, página 1206. Elena de White afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico. Véase en las bodas de Caná, en el deseado de las gentes, página 123. Sin duda, quienes sabían lo que había sucedido estaban asombrados. ¿Qué razones tienes para seguir a Jesús? Se nos han dado muchas, ¿verdad?